El sujeto en náhuatl clásico. Maneras de expresar el sujeto en náhuatl clásico o maneras de introducir en una oración al sujeto en náhuatl clásico. Hay cuatro tipos de sustantivos en lengua castellana. Aquí estamos hablando de sustantivos, no de sujetos. A. El determinado. Yehuatlin pili, el niño. B. El indefinido. Pili, niño. C. El indeterminado. Sepili, un niño. Y D. El definido. Impili, el niño. El niño en general, todo niño. Pero cuando se trata de expresar un sujeto la cosa se complica. Hay lenguas indoeuropeas que tienen casos, entre ellos el nominativo, así el alemán, el latín, etc. El náhuatl tiene en su lugar el giro de énfasis, también llamado giro de focalización. Y junto a este giro para introducir el sujeto, encontramos otros giros propios de la lengua náhuatl y del sujeto, entre ellos el giro de indefinición, el giro de tematización, el giro impersonal, el giro pasivo, etc. Veremos algunos de ellos. Pero antes de explicar en qué consiste este giro de énfasis o de focalización que sirve para introducir el sujeto, conviene explicar qué cosa es un predicado nominal, porque el giro de énfasis está muy relacionado con lo que es un predicado nominal. En las lenguas latinas un sustantivo es normalmente solo un sustantivo, pero en náhuatl es además siempre un atributo, en composición con el verbo ser, dando lugar a un predicado nominal. Ejemplo, Cali significa casa, que es sustantivo, pero también significa es casa, donde está el verbo ser y casa, que es un atributo. La Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario de la lengua española, dice predicado nominal, esa es la entrada, epígrafe 1, que un predicado nominal es un predicado constituido por un verbo copulativo o semicopulativo y por un atributo. Es justo lo que estamos diciendo. Es casa. Y al formar un predicado nominal se constituye en el núcleo de la oración. Esto también es muy importante, porque se convierte en el verbo y en las lenguas latinas el verbo es el núcleo de la oración. En cambio, en el náhuatl, pues ya veremos qué ocurre. Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, predicado, epígrafe 4, núcleo que en una oración, en otro segmento sintáctico, selecciona en función de su significado un determinado número de participantes. 1. Sujeto como núcleo de la oración. En el náhuatl el sujeto es el núcleo de la oración y no lo es el verbo. Esto es una especificidad o una característica propia de la lengua náhuatl que la hace singular y que es fundamental porque siendo el núcleo de la oración es quien recibe todos los complementos y esto es muy importante porque tal y como se introduce el sujeto posibilita que los complementos vayan introducidos mediante pronombres relativos y entonces ya se prescinde de los casos nominativos, acusativos, ablativos y todo eso, sino que en su lugar se utilizan los pronombres. Vamos a verlos. Vamos a ver todo esto. 1. El núcleo de la oración y sus complementos. En las lenguas indoeuropeas el sujeto sería aquella parte de la oración que concuerda en número y persona con el verbo y de la que el verbo predica algo. Es decir, el verbo es el núcleo de la oración y el sujeto se introduce haciéndolo concordar el número y persona con el verbo. En las gramáticas indoeuropeas es el verbo, que en náhuatl se dice verbo tlactoli, el núcleo oracional, dado que es el verbo quien recibe los distintos complementos de la oración, como lo son el complemento sujeto, el complemento dativo, el complemento acusativo, el complemento genitivo o el complemento ablativo. Ejemplo, yehuatl intlapetzli y pancajin ixipepechli. La mesa está sobre la alfombra. En una lengua castellana, la mesa es el sujeto y está sobre la alfombra, pues sería el verbo y los complementos del verbo sobre la alfombra, que es un complemento preposicional porque la lengua española es preposicional. Donde la mesa o yehuatl intrapestli es el sujeto en náhuatl y el verbo sería está sobre algo. O sea, la mesa sería está sobre algo, o ipankajitla. Y sería el sujeto yehuatl intlapechli. En la lengua náhuatl o mexicana el sujeto es atributo y se introduce en giro de énfasis y se constituye en el núcleo de la oración. El sujeto entonces se verbaliza, se convierte en el predicado nominal sin perder su condición de sujeto. Es de modo que las distintas partes de la oración concuerdan en número y persona con el sujeto. Es ella, que es una mesa, quien está sobre algo que es la alfombra.
Eso sería más o menos la forma en que se estructura la frase en náhuatl. Es ella, que es una mesa, o sea, la mesa, quien está sobre algo que es la alfombra. Está sobre la alfombra. Bien. De modo que el sujeto puede recibir distintos complementos introducidos mediante pronombres relativos, mayoritariamente con la partícula in de forma expresa. O sea, si el sujeto es el pronombre Yehuatl, Intlapechli serían los complementos introducidos mediante pronombres relativos. El pronombre relativo es la partícula in, mayoritariamente con la partícula in de forma expresa. Y podemos afirmar que el sujeto es un sintagma nominal, donde tienes un pronombre y luego tienes un complemento que va introducido por un pronombre in y luego el atributo, que sería tlapechli, porque no es un nombre, sino que es un atributo porque está en forma de predicado nominal, porque eso es lo propio del giro de énfasis o giro de focalización. Real Academia de la Lengua Española, sujeto, significa función sintáctica desempeñada por un sintagma nominal que concuerda número y persona con el verbo. O sea que el sintagma nominal es una de las formas en que podemos introducir un sujeto. Sabemos que el sintagma sujeto se termina cuando deja de recibir complementos pronominales expresos, en cuyo caso la pausa pronominal da inicio al sintagma verbal. Sí, con eso queríamos decir que cuando decimos Yehuatl intlapechli, ahí cuando decimos intlapechli estamos introduciendo un complemento pronominal al pronombre Yehuatl, que es el sujeto, pero una vez que ya viene el sintagma verbal, ya no, hay una pausa, ya no hay más pronombres in, y viene ya directamente el verbo. Ipan kajinixi pepechli, quien está sobre algo que es la alfombra. O lo que está sobre algo que es la alfombra, sintagma verbal, que sería lo que viene a continuación, pero no viene introducido por la partícula in, que esto es muy importante, que es lo que queremos decir. O sea que el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal no van unidos normalmente por el pronombre in. El sintagma verbal introducido mediante el giro de énfasis, también llamado giro de focalización, comienza mediante un pronombre, que sería quién, la que, lo que, sobreentendido. O dicho de otra forma, el complemento verbal del sujeto o verbo no lleva de forma expresa sino sobreentendida el pronombre quién, la que, lo que. El núcleo oracional expresado así mediante el giro de énfasis cumple una función práctica muy importante porque permite a los hablantes identificar al sujeto de modo que todos los demás complementos de la oración, que son el complemento verbal, el complemento acusativo, el complemento dativo, etc., son complementos del sujeto, porque el sujeto se convierte en verbo de alguna manera. El náhuatl es una lengua pronominal, mientras que el castellano lo es prepositiva y el alemán y el latín lo son declinativas, porque utilizan las declinaciones o casos. 2. Una oración puede ser sujeto en giro de énfasis. No solamente un sustantivo puede ser sujeto, también una oración. Incuicas, intlapechco sería una oración. Todo aquel que cante en la mesa, y luego vendría el verbo agmo walas, no vendrá. La partícula in significa el que, todo aquel que. Y como es invariable en número y género, también significa los que, las que, la que cante en la mesa, o los que, y eso ya dependería si el verbo es cuica, cuicasque, pues entonces pues sería en plural o en singular. El sintagma sujeto es una oración, incuicas, pero nuevamente los complementos que lo integran van introducidos por la partícula in, intlapechco. Sí, porque hemos visto que funciona de alguna manera como si fuera un participio. El que cante es el que cante, pues el que canta es el cantante. Pues es como si fuera el verbo se convierte en participio, adquiere como un significado nominal y se comporta como un nombre, pero lo demás es exactamente igual que cuando el sujeto está introducido por un sustantivo. Y el giro de énfasis funciona igual que en el primer ejemplo. Serán todos, sí, con el verbo ser. Serán todos aquellos que canten en la mesa quienes no vengan. Incuicasquej, intlapesco, agmo, gualasquej. Será todo aquel que cante en la mesa quien no venga. Eso en singular. Incuica, intlapesco, agmo, gualas. Nota. El subjuntivo referido al futuro se expresa con el futuro. Ello es una consecuencia del giro de énfasis. Hemos visto que canten son subjuntivos y o no vengan, no vengan. Pues son subjuntivos. Entonces, bueno, pues eso es la razón de ser. Cuando pasa de sujeto a verbo y de verbo a sujeto, pues entonces estos giros hacen que, pues que
que el verbo en tiempo futuro se convierta en subjuntivo. Esa es la razón de ser. 2. Los diferentes modos de introducir el sujeto. Vamos a ver ahora los distintos tipos de sujeto. Hay como 11 o 12 tipos de sujeto, en realidad más, pero bueno, vamos a ver los más básicos. 1. El sujeto determinado. Lo hemos explicado más arriba cuando antecede Yehuatl. Yehuatl Incali quiere decir la casa, por ejemplo. No es la única forma de formar un sujeto determinado. De ello trataremos más abajo, porque a veces hay otras formas que no llevan Yehuatl y también introducen un sujeto determinado. Por ejemplo, un nombre propio puede ser un sujeto. Pero vamos a centrarnos en el primer ejemplo cuando antecede Yehuatl. Cuando el sujeto comienza por un pronombre Yehuatl y recibe un complemento que lo determina y forma un sintagma nominal. Hemos visto Yehuatl in tlapechtli y pankaj in ixipepechli. La mesa está sobre la alfombra. Es el ejemplo que hemos puesto. Bueno, no vamos a poner 20.000 porque no queremos liar el asunto. Vamos a poner unos ejemplos tomados de Fray Andrés de Olmos, Tratado sobre los 7 pecados mortales, edición de Georges Baudot o Georges Baudot. Es de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, edición de 1996. Estos ejemplos los publiqué en la Wikipedia, pero me borraron y ahora está en mi taller, pero están censurados, borrados. Entonces, bueno, yo los vuelvo a recoger del libro directamente y los vuelvo a poner aquí. Si la Wikipedia quiere ponerlo, bueno, pues yo digo, pues los he cogido del libro, pero también podía haberlos tomado de la Wikipedia, solo que como está censurado no los he podido tomar de ahí. Este nombre de Jesús es el que ha engendrado, creado, quien gobierna y dirige. Yehi Intokai Jesús, Huel Teyocoyani, Tepiquini, Tecuepanaltiani, Tlatzmolinaltiani. Bueno, pues entonces vemos aquí este nombre de Jesús, pues bueno, pues es un sujeto con Yehi y luego con sus complementos, Intokaitl Jesús. Lo mismo este pecado, Yehuatl y Tlazlacoli, es el sujeto, es determinado. Aquel que está en el cielo, Yehuatzin y non pakajin el Wikak. O cuando decimos, y luego no será misericordiosa nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, decimos Yehuatzin intoteuyo Jesucristo. Bueno, pues esto es también son variantes del sujeto determinado, que en vez de llevar Yehuatl llevan Yehi o llevan complementos que a su vez tienen complementos. Bueno, son distintas variantes. 2. Sujeto indefinido. Alguien, nadie. No hay un único giro de indefinición, porque hemos visto el giro de determinación, que es el giro con Yehuatl, pero no es el único giro de determinación. Pero ahora vamos a ver los distintos giros de indefinición. Por ejemplo, A, B, C y D. Realmente hay más de 4, pero ahora nos contentamos con explicar los principales. A. Cuando el pronombre determinante es definido, es indefinido, puede quedar elidido como sigue, sobreentendiéndose el pronombre indefinido un, que significa también algún. Iskatki neiskultili. He aquí un ejemplo. Pero no decimos neiskultili, un ejemplo, sino que nos omitimos el pronombre se, el numeral se, porque como es indefinido, se suprime. Este es un giro propio de la lengua náhuatl. Los indefinidos, el un, cuando es indefinido, se suprime. Sujeto indefinido con omisión de un es indefinido porque los oyentes desconocen el ejemplo. Bueno, muchas veces, ¿por qué es indefinido? Porque significa algún o porque simplemente desconocen. Y para que se le tema, he aquí algún ejemplo. Imakaxos iskatki neiskuiltili. Iskatki neiskuiltili. Aquí un ejemplo. Un ejemplo que se va a dar, pero que como no se conoce, pues no se dice un ejemplo, sino se dice he aquí ejemplo. B. No se lide si el pronombre indefinido es akaj. Akaj es un pronombre indefinido, pero este pronombre no se lide. Hemos visto que el pronombre se sí se lide, pero el pronombre akaj no. Yekene hintla akaj tlachiwali kitla hijowitis in clérigo wei exemplum in ahtetlajpalolisli. Bueno, finalmente si alguna criatura akaj tlachiwali atormentase a un clérigo, sería un gran ejemplo de sacrilegio. Sacrilegio, yo he puesto irreverencia. Este ejemplo lo he tomado de Fray Andrés de Olmos, pero he cambiado un poco la terminación. C. Cuando el pronombre indefinido es Yehuatl, alguien, los complementos que recibe este pronombre indefinido no llevan normalmente la partícula in.
O sea que este es otro giro de indefinición, otro giro. Yehuatl, aquel que, pues no suele llevar que, se dice simplemente Yehuatl. Yehuatl tlawelilok, maxiwi inkimokuitia, inkimomachitoka, san intlein kuali itechkaj, wel kimomomakili indios. Aquel que es perverso, alguien que es perverso, pero se dice alguien perverso, como viene a ser como alguien perverso. Entonces no se dice aquel que es perverso, sino alguien perverso. Aun cuando no reconozca lo que tiene de bueno, es de Dios. Entonces, como significa como alguien, pues en ese caso no lleva qué. Este es lo propio de las partículas muchas veces del giro de indefinición con yehuatl, pues que significa alguien y entonces no lleva qué. No lleva in, el pronombre relativo. El pronombre yehuatl tiene varias posibles traducciones y usos. Yehuatl, yeh, que quiere decir él, ella, ello. Yehuatl también puede ser, o sea, o yeh, también puede ser aquel, aquella, aquello, que ya sería un demostrativo. Yehuatl y yehi, este, esta, esto. Yehuatl o yeho sería ese, esa, eso. Bien. Y cuando significa aquel, aquella, aquello, puede ser usado como un indefinido si con él nos referimos a alguien indefinido o simplemente a alguien, en cuyo caso omitimos la partícula in, es lo que acabamos de decir, Yahuatl Tlawelilok, alguien perverso, aquel que es perverso. Y luego vendría, es perverso, sería un verbo, pero que forma parte del sintagma sujeto, en cuyo caso es una oración en función de sujeto. Amo hueliti kichiwa sin quali, no puede hacer el bien, eso sería el predicado. Bien. Y cuando significa él, ella, ello, ocurre algo parecido, un giro de indefinición. Porque no solamente con el giro de indefinición también puede ser cuando significa él, ella o ello. Esto nos puede parecer raro porque parecen pronombres determinados, pero no. Yehuatlin teopiski cuica, alguien canta, el sacerdote canta, donde estamos diciendo. Cuando se puede sustituir alguien canta, el sacerdote canta y todo unirlo en una misma frase. Alguien canta, el sacerdote canta. Porque eso, entonces, eso es por ello que tampoco lleva la partícula in para introducir el verbo. El sujeto se introduce siempre mediante el giro de indefinición, que supone omitir la partícula in al introducir el sintagma verbal. Porque los sintagmas sujetos, al tener ese valor de indefinición yehuatl, que puede ser intercambiable por el pronombre indefinido alguien, pues hace que no vaya in la partícula in después de él. Eso es por ello porque se produce una pausa y por eso decimos que es un sintagma verbal, digo un sintagma sujeto y luego iría de esa pausa hace que después vaya el sintagma verbal. Eso se consigue gracias a que tiene un sentido indefinido. D. A veces el indefinido recibe complementos preposicionales con in que son complementos genitivos. He aquí otros dos modos de la envidia. Otros dos modos se dice iskazki ok ontlamantli intetech neyolkokolisli. Entonces, bueno, otros dos modos y sería intetech neyolkokolisli sería de la envidia, porque este es un complemento del sujeto. Porque sería aquí el verbo y otros dos modos de la envidia sería el sujeto. Bueno, sujeto definido. Hemos visto ya el indefinido y hemos visto el determinado. Ahora vamos a ver el sujeto definido. El sujeto definido aparece expresado como se expresa definido en los diccionarios, o sea que es el típico de los diccionarios. El giro que expresa la definición es el giro de definición consistente en convertir al sujeto en verbo, núcleo oracional y a la vez darle un carácter general. Siempre va antecedido con la partícula in, pronombre que marca la definición. Todo, lo vamos a explicar ahora. Todo aquel que. Vamos a ver ejemplos y se entenderá. Decimos que expresa la definición y es el giro de definición, consistente en convertir al sujeto en verbo. O sea que es cuando tenemos un verbo y se le da un carácter general. Vamos a ver. En el ejemplo que sigue, cuando Andrés de Olmos habla de la ramera, se refiere a toda ramera, a la ramera en general, a toda mujer que es ramera, que es alejada del centro de la ciudad y es llevada a un lugar conocido e identificado, un polígono en las afueras, para que sea fácilmente identificada. Y Mistaka Awiani, la mujer, la prostituta oculta,
Yukinishkatl in papali in kimawas en sequintin in tlajcamo tohtocos quisajnicuanis. La prostituta oculta es como una oveja llena de llagas que contamina a las otras mujeres, ovejas, a las otras mujeres o a las otras ovejas. Si no la apartan, alejan, separan de estas. O sea, la prostituta puede contaminar a otras mujeres y entonces la separan. Cuando dice inistaka awiani, el sujeto empieza por in y quiere decir la prostituta, pero en realidad se refiere a toda prostituta, a toda ramera. Esto es porque es definido el sujeto, cuando empieza por la partícula in. Vamos a ver otro ejemplo. En el siguiente ejemplo, cuando hablamos de la sodomía en general, de toda sodomía. Yejica en tequilontilistli, sencajismascasoni, telchihualoni, tlachihualoni, tloconeconi. Porque toda sodomía es muy terrible, despreciable, odiosa, aborrecible. Ahora vamos a intentar buscar ejemplos más sencillos. Son definidos y no son determinados los siguientes sustantivos. Incuica, el que canta, no se refiere al que canta, o puede referirse a una persona concreta, al que canta, pero también puede ser todo aquel que canta. Incuica quiere decir la generalidad de los que cantan, todos aquellos que cantan, por eso decimos que es definido. Innacatl es la carne en general, todo lo que es carne, a ver si ahora sí se entiende mejor. Entonces no es la carne concreta, sino innacatl significa, porque la carne más concreta, más determinada sería yehuatl innacatl, pero cuando decimos innacatl es todo lo que es carne. Cuando decimos intlanamaca nos referimos al que vende, al vendedor, sustantivo definido, pero no determinado. De hecho, es como se encuentra en el diccionario, tlanamaca, que es todo aquel que vende. Al participio presente aparece así sin el determinante definido in en las entradas de los diccionarios, es lo que estaba diciendo. 4. Sujeto tematizado. Esto es muy importante. El giro de tematización invierte la posición. Yehuatl empili cuica. El niño canta. Donde sería Yehuatl empili el niño y cuica el verbo, canta. Pero podemos decir incuica ka Yehuatl empili. Quien canta es el niño. Donde hemos invertido, el verbo se convierte en sujeto y el sujeto se convierte en verbo. Y entonces el verbo se va antecedido de in. Esto ya no antes habíamos dicho que todo el que canta, pero aquí ya no es todo el que canta, sino alguien muy concreto puede decir. Quien canta es el niño, porque es un atributo y Yehuatl-Limpili es determinado. Bien. El sujeto se convierte en atributo por lo que toma las marcas del sujeto determinado. En este caso, el pronombre relativo in no es definido porque nos podemos referir a un niño concreto y señalarlo con el dedo. Sabemos que esto es el giro de tematización. Sabemos que todo nombre es atributo, por lo que también los nombres propios forman predicados nominales con verbos copulativos en función de sujeto en giro de tematización, cosa que veremos más abajo. Por ejemplo, es Juan quien canta, que en realidad es Juan canta. In Juan cuica. Entonces, ¿por qué decimos in Juan cuando es un sustantivo, es un nombre propio? Porque en realidad, como también puede ser un predicado nominal, es Juan, entonces es un verbo y entonces lo tematizamos. Juan canta, in Juan cuica. 5. Sujeto individualizado por un nombre propio o un nombre común que es utilizado como nombre propio. Los nombres se introducen como indefinidos, a veces no llevan indeterminante, o sea, como lo que como es carne, ese es indefinido. Pues los nombres propios se introducen igual cuando funcionan como sujetos. Ejemplo, lo dice así Santo Tomás, conectó a Santo Tomás. Así lo dice Santo Tomás. Pues Santo Tomás, pues ahí no llevan ningún tipo de determinante. Y por eso dijo nuestro Señor Totatal, Ik kimigtalwig toteuyo. Toteuyo, pues bueno, pues sería nuestro Señor. Son nombres propios o nombres comunes, pero utilizados como nombres propios. Así hay varios ejemplos. Bueno, vamos a abreviar y vamos a saltárnoslo. Pero Antonio Valeriano en su Nícamo Poua utiliza in para introducir nombres propios en función del sujeto, la partícula in. Inimoslayok lunes, Inquihuasquía, in Juan Diego, y Nitla, Inescayo, y Nigneltocos. Al día siguiente, el lunes, cuando había de llevar Juan Diego alguna cosa como señal para ser creído, y bueno, puntos suspensivos. Pues cuando dice in Juan Diego, pues ahí está utilizando con in. Es lo que hemos dicho antes de in Juan. Lo hemos explicado antes. Y esto sirve también con otros nombres como Insenquisca, Ispochli, Santa María Virgen, en Santa María Dios Inanchi. Se le apareció la enteramente Virgen Santa María Madre de Dios. La enteramente Virgen Santa María Madre de Dios.
In Senquiscais Postli, Santa María, Dios, Inansi. Bien, pues lleva, a veces los nombres propios, pues llevan la partícula in. Y bueno, es por eso, porque hemos dicho que está tematizado y porque es un atributo el sustantivo. Y el nombre propio también. E incluso cuando son nombres comunes usados como propios, lo hemos visto en Tlactuani obispo, y el señor obispo le preguntó muchas cosas. Wel mi acclamantli iniqui Tlactlanis. Bueno. 6. Sujeto indeterminado. El indeterminado, vamos a ver, cuando comienza por se, por uno, cuando se alude a un individuo representante de todo el género y por extensión a todo el género, porque a veces con se nos estamos refiriendo aunque digamos un individuo, estamos refiriéndonos a todo el género hombre. Un hombre es todo hombre. Ejemplo, cuando un hombre casado a modo tiene acceso con una mujer soltera, en realidad quiere decir cuando todo hombre casado a modo tiene acceso con una mujer soltera, inexcuaxetlacatl hueltenamic itech axia sihuatl inagmotenamic. Bueno, pues esto quiere decir que este es un sujeto indeterminado, pero en realidad alude a todo individuo y no es exactamente indeterminado, pero bueno, es indeterminado y de alguna manera no lo es. Otro supuesto. Cuando se alude a un individuo segregado del género, Iniscuaxetlacatl o Quitetlane X10, o sea, 10 tomines. Cuando un hombre ha prestado con usura 10 tomines. Cuando un hombre, aquí nos estamos refiriendo a un hombre individualizado, no a todo el género. Y también se utiliza se, pero en este caso no es un hombre indefinido, sino un hombre individualizado. Por eso no se omite aquí la partícula se. 7. Sujeto que no alude al género sino a la especie. He aquí otros dos modos, clases, tipos, subespecies de la soberbia. Iskatki ok ontlamantli in awilnemilisli. Aquí en vez de decir se, tenemos ome, on, y se le pone tlamantli, porque tlamantli significa clases, tipos, especies. Pero no lo hemos omitido porque para especificar clases, tipos, modos o especies se utiliza tlamantli y se utiliza el pronombre numeral, se, ome, ei y tlamantli. Entonces no se, como estamos aludiendo a una especie, no se elide. 8. Sujeto que designa un componente indefinido de un colectivo dentro de una especie con omisión de un. Comete, esto parece muy difícil, pero bueno, es muy sencillo de entender. Comete un pecado mortal aquel que no llora de todo corazón todos sus pecados. Un pecado mortal es una clase dentro de los pecados, es uno muy concreto, el pecado mortal. Entonces, en este caso, como es un componente indefinido de un colectivo, un pecado mortal dentro del colectivo de pecados, en este caso veremos lo que sucede. Pues que no se pone como es indefinido, no se pone el pronombre se. Yehuatl y panhuetzin pecato mortal intlacaj mochi yolo quichotía y quichintlatlacoli. Comete un pecado mortal aquel que no llora de todo corazón sus pecados. Oiréis lo que hay que hacer para no caer, para que un mal enojo no os lleve al infierno. Aquí un mal enojo. Dentro de todos los enojos, el que es malo. Entonces también como es un componente indefinido de un colectivo, pues aquí se suprime ese. 9. Sujeto introducido por sentetl o sentlamantli para designar a un individuo o cosa concreta perteneciente a un colectivo o a una especie. Antes habíamos visto sentlamantli, pero vamos a poner un ejemplo con sentetl. Sentlamantli era una clase, sentetl es una unidad, porque es un individuo concreto. Tetl significa unidad, es una cosa concreta perteneciente a un colectivo o a una especie. Y allá un cerro llamado Cerro del Pregón. O sea, es una unidad de cerro. Oncan sentetl tepetl motocayotía tzachitepetl. Bien, es difícil todo esto, pero es así el náhuatl, es muy específico y es genial. 10. Por último, el sujeto puede ser introducido en giro pasivo o en giro impersonal. Y no me voy a extender aquí porque esto, bueno, lo puedo explicar otro día cuando explique el giro pasivo o el giro impersonal. Espero que esto haya resultado muy interesante. Muchas gracias y buenas tardes.